Tú escuches esta porque no, algunos dicen que esta noticia es real, otros dicen que es fake news. Nosotros la tocamos en el escándalo para que usted tome su propia decisión. Bueno, y es que el secretario de Estado, Marco Rubio, negó rotundamente las acusaciones de que 3 menores ciudadanos estadounidenses de 2, 4 y 7 años de edad fueron deportados sin el debido proceso. Según el secretario de Estado, los niños no fueron deportados, sino que acompañaron voluntariamente a sus madres, quienes se encontraban en el país de manera ilegal y fueron deportadas conforme a la ley. No es cierto, abro comillas, dice él, no es cierto que ICE irrumpiera y deportara a niños ciudadanos, sus madres decidieron llevárselos. Pueden regresar cuando el padre o el tutor legal asuma su custodia, afirmó Marco Rubio, acusando a los medios de presentar titulares engañosos. Y el juez no creyó la versión del gobierno. A pesar de la defensa de Rubio, el juez federal, Terry Doughty, expresó fuertes sospechas sobre la actuación del gobierno. En respuesta a una orden de emergencia presentada por el padre de una de las niñas deportadas, el juez cuestionó que se les respetaran los derechos de la menor. Según el juez, la versión oficial carecía de garantías suficientes para probar que la decisión de llevarse a la niña fue realmente voluntaria. La familia denunció que ICE interrumpió abruptamente una llamada telefónica entre el padre y la madre antes de la deportación hacia Honduras. Mientras tanto, el gobierno enfrenta un dilema de percepción pública. Rubio insistió en que deportar a la madre y permitir que los niños las acompañaran era una decisión humanitaria. Sostuvo que si el gobierno hubiera separado a las menores de su madre, las críticas habrían sido aún más intensas, acusándolos de retener niños ciudadanos como rehenes. En sus declaraciones defendió que la administración de Trump siguiera comprometida con hacer cumplir las leyes migratorias vigentes, protegiendo a la vez el derecho de los padres a decidir sobre sus hijos. ¿Cuál es el punto aquí, César y Jazz, verdad? Porque por una parte, un padre alegando, oye, yo tenía derecho de quedarme con mis hijas. Por otra parte, el Departamento de Estado alegando que la madre decidió que se los llevaran. Ajá. Bueno, varias cosas. Me parece que son dos casos completamente separados y distintos. Uno es un papá diciendo que él tiene el derecho de tener sus hijos, o sea, una cuestión de reclamo de custodia. Y me parece que eso va a un... Y esto obviamente lo hago con la salvedad de que no soy abogado, pero creo que en el tema de ley familiar, en ese sentido, me parece que va más por ese ángulo, decidir si se quedan o no se quedan. Eso es una discusión entre ellos, más allá del estatus legal de ambos. Número 2, el secretario Marco Rubio, por supuesto que tiene toda la razón. Si le preguntan a la mamá o a las madres de estos niños, oiga, ¿se quedan o se van? Ellos se lo han llevado, pero también abrió la puerta y dice, estos niños, si nacieron acá y son ciudadanos americanos, pueden volver cuando quieran. Sí. El papá o el tío o el que se lo quieran mandar de regreso y lo acepte, lo puede regresar. O sea que a mí me parece que estamos volviendo el tema de las deportaciones buscando cualquier minucia para ponerle obstáculos. La señora estaba indocumentada, tenía este proceso, el ICE la saca del país, le preguntan que si los niños se quedan o se van, se los llevó. Lo que pasa es que la decisión de si los niños se quedan o se van no es de una sola persona. Pero ese es otro camino legal. Claro, existe una... Pero ICE debe saber ese camino legal. Existen dos cosas en Estados Unidos. Una es custodia. Uh-huh. Existe la custodia a un solo padre, la custodia compartida, que eso es la última modalidad de los últimos años, donde el niño está la mitad de los días en una casa y la mitad en otra. Y existe otra cosa que nunca se rompe a menos que uno de los padres renuncie, que es la patria potestad. Ajá. Es incluso toda decisión que se vaya a tomar un menor, deben consultar a ambos padres. La pregunta que va a tener que contestar ante un juez el Departamento de Estado es si la consulta se la hicieron a ambos padres a la misma vez o si se la hicieron solamente a una de las partes y decidieron por esa parte. Pero fíjate algo, vamos a pensar, lo que estás planteando me parece a mí un poco peligroso, porque un juicio de patria potestad o de los derechos de quien tiene al niño puede durar un buen tiempo. Claro, pero es que aquí no, la patria potestad... No, la patria potestad está aprobada. No, o sea, ok, pero en este no sentido... dura, porque quien tiene que
quien tiene que probar que la patria potestad no era Sí, de los sí. dos le tocaría al Pero gobierno. fíjate algo, Exacto. si en este caso están separados y el papá dice yo quiero quedarme con mis hijos y la mamá dice yo me quiero quedar con... Eso es un caso aparte un tema. y eso toma tiempo. Entonces el proceso de deportación de la persona se congela. Creo Bueno. que me parece que la parte federal que compete, que es la parte migratoria, toma prioridad sobre lo otro. César, pero los niños no fueron deportados. Las deportadas son las madres. Sí, los por niños eso. pueden retornar Claro, como habíamos hablado. pero los niños fueron quitados de su padre, quien tiene... Alegadamente. Bueno, alegadamente no. Según la ley, a menos que él haya renunciado a la patria potestad, ambos padres tienen que... El derecho. ambos padres. Ok, Eso, de hecho, vamos al último caso. Ese fue el caso que pasó con el niño Elian en Estados Unidos. O sea, el niño Elian, Vamos a recapitular. ¿verdad? La Ajá. madre muere aquí. El padre alega, Exacto. y Estados Unidos, que no debía reconocer la ley cubana, pero en aquel tiempo Janet Reno decidió reconocerla. Exacto. Ese es el punto. Exacto, pero hay una gravamen aquí en la que tú acabas de mencionar. Me parece que Elian se debió haber quedado en Estados Unidos, pero Hubiera en tenido ese- un futuro brillante. claro, pero en ese sentido acabas de decir algo, la mamá se había muerto, ¿no? Entonces algunos argumentaban que bueno, el que quedaba ahí era el papá, pero en este caso no se ha muerto ninguno de los dos. Y a mí lo que me preocupa es que se abra la puerta a que haya un debate, ok, estás en un proceso de deportación, pero ahorita primero tenemos que decidir la ley, quién tiene la custodia de los dos hijos, niños. o el papá o la mamá, y eso puede tomar meses, no. Claro, pero es que una cosa es la deportación de la madre, otra cosa es retirar de territorio estadounidense. Le preguntaron a la mamá. No ¿te importa si quedas le o te preguntaron vas? a la mamá. La decisión no es de un solo padre. En patria potestad, incluso cosas tan sencillas como que al nene le van a quitar un riñón para salvarle la vida. Exacto. Ambos padres tienen que firmar. Es la ley Ok, aquí. pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo resuelves esa problemática Y yo cuando la quisiera- señora se y yo tiene que quisiera decir- deportar hoy? Yo quisiera decirte que tienes razón, pero aquí yo estoy analizando esto No, tú desde lo la estás llevando- perspectiva claro, legal. claro. Pero la cuestión es, ¿qué legalidad prima más? Y vamos a investigar más a fondo. En el sentido que, si la señora tiene una deportación, o vamos a pensar, cualquier señora tiene una deportación que tiene hijos menores de edad, donde hay un papá, no sé, parece que está ausente porque si no lo llaman es porque no está presente en la casa. Es un padre que no entonces, está. entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿tienen que dilatar el proceso de la deportación hasta esperar el tema que se resuelva la custodia, que también toma otro montón de tiempo? Me parece que eso abriría la puerta Yo- a que un montón de gente se cuelgue de eso Yo no para sé, quedarse. yo no sabría contestarte esa pregunta, pero al haber 3 ciudadanos americanos, ese paso se tiene que dar bien dado. ¿Para qué? Para que no tengamos otra vez un proceso mismo legal caso como el- que le brinque otra vez. O sea, Exacto. ahí el gobierno tiene que saber, y a mí me da hasta un poco de pena, ¿verdad?, con Marco Rubio, porque yo sé que Marco Rubio no estaba ahí en ese momento, pero Marco Rubio, como el jefe del departamento, tiene que salir a defender la posición del gobierno. Sí. Y yo estoy de acuerdo con él. Pero tú sabes qué, pero en este caso yo le diría a los empleados de gobierno, oiga, ustedes analicen las cosas 3 y 4 veces antes Sí. para que estas no sean cosas que nos exploten en la cara. Y yo le voy a decir algo a la gente que nos escuche, que quizás están indocumentados algunos de ellos. Oiga, tenga sus asuntos arreglados, tanto la custodia de sus hijos, si usted es menor de edad, el tema de sus carros, sus seguros, porque si lo llegan a agarrar por alguna razón y lo Así van a es. deportar, Exacto. lo montan y lo mandan y quedan en este tipo de situaciones difíciles. Hay gente que tiene, sobre todo padres, que son los dos indocumentados, han hecho un poder donde le entregan a alguien el poder de sus hijos para que estas cosas puedan pasar. Pero esto, bueno, de eso hablaremos en breve con las llamadas telefónicas. El cuadro está lleno. Quiere la gente opinar al respecto, pero